Bueno, pues traigo a las dudantes hoy. Nada, están Miguel y Magdala. Gusto en saludarles. ¿Cómo anochecieron, no? A esa hora se dice. ¿Cómo anochecieron? ¿Cómo Todo bien, llegaron muchas gracias. al final de esta larguísima jornada? Bien, con entusiasmo todavía. De buenas. Con alegría. Eso. Oiga, pues hoy quiero hablar de una cultura distante, ¿no? Del sol naciente. Y es que la verdad es que hay países que sí proyectan muy fuerte símbolos, ¿no? De los cuales uno luego se va aferrando en su propia identidad. Yo tengo que aceptar que en mi infancia me marcaron mucho los programas japoneses. Ustedes todavía estaban en estado embrionario seguramente. Es más, eran una invención en la imaginación de sus padres cuando, exacto. Proyecto, ¿no? Cuando yo veía a Señorita Cometa, que era un programa pues que sí inspiraba a los niños, esta chica que en Japón hacía volar a los niños que cuidaba, en fin. Pero luego pasaron estos animes que eran formidables, ¿no? Que también marcaron mucho la cosmogonía de valores a partir de Japón. Y luego estos horribles monstruos, ¿no? Godzilla entre ellos, que también, en fin. Si Japón ha estado ahí presente, no solo con su comida, sino con este imaginario que le aportó al resto del mundo. Y ahora el programa se lo estamos dedicando a Japón. Y claro, pues aquí que nos dedicamos a dudar, así como hice este esfuerzo por traer lo que en mi cerebro hay del legado japonés, perdónenme, japonés pop, ¿no? Fundamentalmente, ya luego les hablo de las obras literarias que he leído, pero no voy a poner ese tono. Tenía yo muchas ganas de hacer lo mismo con ustedes, ¿no? Adviertan su generación, ¿desde qué momento Japón empezó a hacer algo simpático para sus infancias, sus adolescencias o a la fecha? Me da mucha pena confesarlo, pero ahorita que estabas haciendo el recorrido por tus referentes, perdónenme, pero el primero que tengo es El secreto de Oyuki. Pero era el pecado. El pecado. El pecado, es que era un pecado secreto. A ver, cuéntales, por favor, a la audiencia, qué era el pecado de Oyuki. Ándale. Pues mira, era una de estas novelas gráficas que se imprimían aquí en México y entonces era la historia de una mujer japonesa que se enamoraba de un hombre occidental, ¿no? Creo que era británico, o sea, lo tengo ahí un poco desdibujado. Pero me acuerdo, bueno, y escrita por Yolanda Vargas Ducheno, que es la escritora de dramas lacrimógenos más pues que más Conocida. quiero, más conocida. Entre otros, Memín Pinguín. Y Rubí, ¿no? Rubí, quien yo quisiera ser de grande. Pero esto tengo la referencia porque justamente cuando yo estaba naciendo, mi mamá me contó que los doctores en la sala del hospital a las 9:46, no, esa es otra canción, cuando estaba en la sala del hospital estaban viendo la versión de la telenovela del pecado de Oyuki. Y ya después, muy grande, yo encontré unos ejemplares en casa de mi tía de la novela gráfica y entonces, bueno, me encantó como esa onda muy estereotipada de una mujer japonesa y las costumbres y entraba todavía, o sea, usaba kimonos y traía, que seguramente no era nada... La geisha, que todos los hombres fuimos educados para venerar y respetar, o que hiciera ella eso con nosotros. Sí, me acuerdo. Eso para empezar, y después, bueno, ya, supongo que el sushi, y después el estudio Ghibli y Totoro, y todas las películas del estudio Ghibli que son como lo que me conecta. A ver, Miguel, ahora te toca tu recorrido por la cultura japonesa. Pop. Yo no había pensado en el pecado de Oyuki, pero ahora que lo mencionó Magdala, yo solo tengo recuerdos no de la novela gráfica, sino de la telenovela, que si mal no estoy, la protagonizaba Ana Martín. Porque además de esa época yo me sé todos quién protagonizaba qué en la televisión mexicana. Pero antes de eso, igual que tú, también mis recuerdos creo que de Japón, aunque yo no lo asociara culturalmente, tienen que ver sobre todo con las caricaturas y mucho con los videojuegos. O sea, el Nintendo, que además la historia de Nintendo por lo demás es fascinante, que era una sala de test que se convierte en un punto de encuentro y de juegos después de la guerra y que el heredero de ese emporio, de esos puntos de divertimiento, lo convierte en una empresa
también de entretenimiento y de divertimiento, pero tecnológico, ¿no? Y eso se sabe muy poco. Nintendo es una compañía que no siempre fue una compañía de tecnología, siempre ha sido una compañía de entretenimiento. Y eso es una historia fascinante. Y bueno, pues ni se diga del desarrollo de software para jugar los videojuegos, a lo que en Orizaba le solíamos decir de niños a las maquinitas, pues todas eran de desarrollo en Japón, ¿no? Konami y tal. Y ya de manera mucho más reciente, ya te diría que de adulto en la etapa universitaria, me fascinó descubrir, y no es algo que me enseñaran a mí como abogado en la universidad, es algo que descubrí yo yendo a la biblioteca, como le pasa a muchas personas, que el sistema judicial japonés es una copia del sistema judicial de Estados Unidos y tiene mucho sentido en tanto la reconstrucción de Japón estuvo altamente influenciada tanto por los alemanes como por los estadounidenses. Y en ese sentido, la lógica de la revisión judicial japonesa es la lógica de la revisión judicial de Estados Unidos, y su Suprema Corte tiene la misma potencia y tiene muchos efectos judiciales muy parecidos a los que se tienen en Estados Unidos. El sistema político de Japón es muy interesante también porque tiene, derivado de la guerra, tiene una mezcla de sus culturas ancestrales con los modelos centroeuropeos. Yo tengo que decir, así de manera sintética, que a mí Japón lo que me ha dejado es una enseñanza de lo que una población puede hacer, no solo para resistir una derrota, una debacle, sino para levantarse sobre sus propios hombros, ¿no? Si hay algo en Japón de dignidad, que después de la derrota de 45 y las bombas que cayeron fundamentalmente en las ciudades donde había buena parte de su industria, pudieron convertirse, y bueno, después de 7 años de invasión estadounidense, pudieron nuevamente convertirse en un referente. O sea, qué cultura, qué potencia de cultura para que eso ocurra. Y en ese sentido yo creo que con una potencia como la nuestra, pues se explica por qué en tantos lugares de comida se sirve comida japonesa y comida mexicana muy cerquita. Y no lo digo, digamos, como broma, porque en esos lugares hay comida de 6, 7 países, ¿no? O sea, hay culturas que son tan potentes cuya alimentación justamente manifiesta esto. Pues fuimos a la escuela del centro, que es una de las primeras, la primera que se fundó para que niñas y niños descendientes de familias japonesas pudieran seguirse formando en esa tradición, en esa cultura. Y justamente se fundó en 44, ¿no? Que es cuando Japón iba ya perdiendo la guerra y sus migrantes que vivían en México se dieron cuenta que algo tenían que rescatar de esa derrota. Así es que les presento un poco esta visita y luego traemos aquí a la maestra, a la sensei, que ha cargado durante varios años justamente con esa escuela, que sigue siendo pues, un punto de referencia importantísimo para estos asuntos culturales, que por cierto ahora animan a muchísimas mexicanas y mexicanos. Ellos decían justamente por los videojuegos, lo dices bien, por las animes, por las mangas. Gracias, nos vemos próximo miércoles. Nos vemos, buena noche. Bye.